Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estudiantes. Debido a que he observado que muchos de ustedes han tenido dificultades para realizar sus actividades de esta tercera semana, me decidí a hacer un tutorial. Este tutorial tiene la finalidad de explicarles cómo tienen que realizar sus actividades integradoras. Bueno, vamos a comenzar. Esta semana tienen que realizar dos actividades. La primera se llama características del tipo de texto y la segunda actividad se llama la importancia de la escritura. Bueno, vamos a revisar qué es lo que tienen que hacer en su actividad integradora 1, denominada características del tipo de texto. Aquí lo primero que van a hacer es que van a retomar el texto que eligieron en la actividad integradora 3, selección de texto con base en mi perfil. Recuerden que en esta actividad tenían que escribir elegir 4 textos, escribir un pequeño resumen y después de estos 4 textos tenían que elegir uno y después tenían que escribir por qué les gustó ese texto. Bueno, el que ustedes van a seleccionar es el que eligieron de los 4. Ya que tengan su texto, en un documento Word deben escribir el título de la actividad, que es características del tipo de texto, y luego van a escribir una en donde describan qué van a desarrollar en su actividad. Ya después de que escribieron su título, la introducción, van a desarrollar su actividad. Aquí van a explicar de forma detallada las características del tipo de texto. Es decir, si ustedes eligieron un informativo, un científico, un literario o periodístico, ustedes van a explicar las características del texto que eligieron. Y van a colocar un fragmento del texto que ejemplifique la característica que están describiendo. ¿De acuerdo? Van a extraer un texto o un pequeño fragmento de la lectura. Ahora, al final de la descripción de las características, van a escribir una conclusión en donde mencionen la importancia de reconocer las características del tipo de texto. Aquí ustedes pueden observar que su trabajo o actividad cumple con lo que son las características que representa un texto. ¿Cuáles son estas características? Uno es escribir el título, después escribir la introducción, después el desarrollo o cuerpo del texto y al final es una conclusión. Bueno, a grandes rasgos el trabajo tiene que contener el título, la introducción, el desarrollo. Dentro del desarrollo tienen que colocar las citas. Estas citas les recuerdo que es un fragmento de la lectura o del texto que ejemplifique la característica que ustedes están explicando. Ahora después tienen que realizar una conclusión y al final tienen que colocar la bibliografía. ¿Qué bibliografía van a colocar? Bueno, una es la del texto que ustedes están describiendo sus características, que están analizando. Entonces tienen que colocar su bibliografía. Recuerden que es la misma que está en la tabla verde, solamente le cambian la fecha por el día que ustedes consultaron el texto. Y también la demás bibliografía es si ustedes buscan información sobre las características de los textos, tienen que colocar la liga, el link o el URL, como ustedes le quieran decir, lo tienen que colocar ahí. Ahora, vamos a ver qué es una cita textual. A muchos les cuesta mucho trabajo identificar todavía qué es una cita textual. Entonces lo voy a explicar rápidamente. Bueno, una cita textual corta tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Entonces, ustedes tienen que seleccionar un trozo del párrafo, pero que sea muy corto.
Ejemplo, ustedes van a describir. Una característica que identifiqué en el texto literario El Principito es que es un texto narrativo, porque el personaje es el que describe la historia, ¿no? Suponiendo que a ustedes les tocó el texto literario. Ustedes, de que la característica tienen que colocar un fragmento del texto. Entonces aquí yo copié el fragmento. ¿Qué ejemplo? Y dice, me pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor, vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Entonces, si ustedes aquí pueden observar, la cita se copia tal cual del texto, se coloca entre comillas para denotar que esa no la escribimos nosotros, que es del autor. Y tiene que ser menor a 40 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Son 28 palabras, creo. Entonces, si se dan cuenta, es menor a 40. Porque a lo mejor ustedes pueden confundir una cita textual y me escriben casi todo el texto. Entonces, no. Son limitadas, tiene que ir entre comillas y se escribe tal. Aquí la finalidad es que ustedes ejemplifiquen la característica. Vamos a ver el ejemplo de cómo tiene que quedar su actividad. Primero deben de colocar el título de la actividad, que es características del tipo de texto. Después van a realizar su introducción. En su introducción ustedes van a explicar de manera muy general qué es lo que van a hacer en su trabajo. Entonces pueden comenzar. En este trabajo se realizará un análisis sobre las características que se identificaron del texto científico, Alto al dolor, en el que se expondrán ejemplos que ayudarán a identificar cada una de las características, bla, 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 ¿no? En su introducción pueden ser 3 líneas, si ustedes lo desean, de 3 a 5 líneas, donde ustedes expliquen qué es lo que van a hacer, qué texto van a analizar, cómo lo van a analizar, qué características encontraron, pueden mencionar una o dos y para qué les sirve identificar estas características, ¿no? Tiene que ser entre 3 y 5 líneas. Ahora sí viene lo que es el desarrollo de la actividad. Y entonces empiezan a describir las características del texto. Acuérdense que para que ustedes puedan describir las características del texto, ustedes tienen que saber qué características tiene el texto que les tocó, si es científico, informativo, literario o periodístico. Entonces, primero tienen que informarse cuáles son las características de esos textos y después van a analizar su texto para ver cuáles encontraron en él, cuáles coinciden. Bueno, entonces ustedes pueden comenzar. Una de las características que identifiqué dentro de este texto científico es que expresa y transmite un conocimiento especializado. Ejemplo. Estamos tomando el ejemplo del texto científico Alto al dolor, ¿no? Entonces vamos a extraer un ejemplo de la lectura donde donde se identifique esta característica. Entonces yo extraje este texto, es menor a 40 palabras y dice así. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con una lesionística de los tejidos real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión. Entonces aquí podemos observar e identificar que utiliza un lenguaje especializado, tejidos, lesión, sensorial, dolor, lesionística. Este lenguaje es especializado porque lo utilizan, en este caso, los doctores o los científicos para distinguir ciertas características del dolor. Entonces ahí está mi ejemplo y continúo redactando otra característica que yo haya identificado, ¿no?
Bueno, explico. En el ejemplo podemos observar que utiliza términos científicos para explicar qué es el dolor. Además, la información está respaldada por la asociación o el instituto o el reconocido doctor. Y ahí abajo puedo colocar otro ejemplo. Y ya extraigo un ejemplo donde, por ejemplo, ese mismo puede quedar aquí abajo, ¿no? Solo que ustedes tienen que buscar otro. Yo ahorita lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, ustedes tienen que colocar otro ejemplo que coincida con la característica que están explicando. Y así mínimo tienen que hacer de 2 a 3 ejemplos para que su trabajo esté bien estructurado y desarrollado. Recuerden colocar entre comillas la cita porque es una extracción del texto tal cual, es una copia. Y luego, ya que ustedes ya desarrollaron sus características y colocaron sus ejemplos, lo que van a hacer es una conclusión. Es importante conocer las características de los diferentes tipos de textos porque ya ustedes empiezan a redactar, pues porque nos permite identificar la estructura general del texto, nos da una idea de lo que va a tratar la lectura, nos permite identificar ideas principales, etcétera, etcétera. Por favor, intenten escribir de 3 a 5 líneas. Hay veces que solamente me escriben una sola línea y es muy poquito reflexión sobre la conclusión. Por lo regular que sean de 3 a 5 líneas para que su puntaje en la calificación pues sea excelente. Al final recuerden colocar la bibliografía, ya les dije, la bibliografía es la del texto que seleccionaron, que se encuentra en la tabla verde, la bibliografía, y si consultan alguna otra fuente, coloquen el link. También es importante que ustedes revisen cuáles son las características de los tipos de texto para que ustedes puedan identificar qué características tiene. Por ejemplo, es científico, informativo, literario y periodístico. Se dividen en diferentes. Un ejemplo es el texto literario. Pueden encontrar un cuento, una novela o un poema. En este caso, el libro del Principito es un cuento. También el otro libro, bueno, el otro cuento de Gabriel García Márquez, pues también, pues es un cuento, ¿no? Entonces, también puede tener un género lírico o simplemente activos. Entonces, ustedes tienen características tiene su texto. Lírico, por ejemplo, son poemas, utilizan un lenguaje muy metafórico. También que en el cuento del Principito unas parte del texto menciona y ya coloca hagan su. En el periodístico tienen que distinguir si es una noticia, una entrevista, un reportaje, qué es lo que está informando. Y entonces ya ustedes que distingan de su texto, ya pueden características específicas de cada uno. Ustedes ya van viendo algunas caras de texto. También les vuelvo a repetir el recurso del texto, que es de la segunda semana, es ese el que acaban de ver. Revisen por favor la organización de un texto que es igual de la segunda semana. Aquí les habla sobre algunas características, por ejemplo, si la narrativa, la descriptiva, expositivo, argumentativo, qué tipo de textos son los que tienen. El narrativo, ya saben que es un cuento, es informativo, expositivo, informativo, puede ser una noticia, un texto periodístico, argumentativo. Por lo regular son textos científicos. Entonces, pues ya ustedes vayan identificando, lean por favor para que ustedes comprendan los temas. También revisen lo de la estructura de un texto. Acuérdense que primero se comienza por una palabra, después sigue el enunciado y luego el párrafo.
Y acuérdense que la estructura del texto es, después de que está eso complementado, de que es la palabra, el enunciado y el párrafo, la introducción, rollo y conclusión. Es como se los expliqué en el ejemplo. Ahora, los recursos que les ayudan a realizar su actividad de la semana pasada son 3 recursos, son los que les acabo de mencionar, que es estructura de un texto, el texto y organización de un texto. Y de la semana 3, perdón, bueno, de esta semana son 2, que es para saber más, y proceso de lectura. Ahora vamos a pasar rápidamente a la actividad integradora 2, la importancia de la escritura. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? En un documento Word, un resumen del texto que seleccionaron en la actividad integradora 3. Entonces aquí nuevamente van a retomar ese texto que acaban de utilizar en la actividad pasada. Nuevamente toman el texto. Primero deben escribir el título del texto. Entonces ya ustedes escriben resumen de y ya colocan alto al dolor o el del azúcar o el principito, no sé, el que les haya tocado. Y luego van a desarrollar los pasos del proceso de planeación de escritura. Recuerden que tienen que revisar el recurso. Ahorita les voy a decir cuál es. Entonces, el proceso de planeación de escritura es muy fácil. Solamente es como si fuera una pregunta y ustedes tienen que contestar de acuerdo a lo que tienen en su texto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que poner en este proceso de planeación de escritura? Tienen que poner la definición del tema, el propósito, destinatario, tipo de texto, ideas principales del texto o palabras clave, definir el estilo de texto que van a redactar, si es un texto narrativo, expositivo o argumentativo. Después van a ya redactar su texto. Aquí tienen que elaborar su resumen con sus propias palabras, no copien y peguen información, pueden ir leyendo un párrafo y de lo que entiendan van redactando su resumen, pues ya leen otro párrafo y siguen redactando su resumen y así hasta que terminen la lectura. Si son textos muy extensos, por ejemplo el del Principito, yo sé que a muchos no les da tiempo leerlo completo, pues pueden ir leyendo por secciones o nada más lean hasta donde alcancen y de lo que alcancen a leer hagan el resumen, pero que sea una cuartilla y que sea con sus propias palabras. Por favor, no plagien, no hagan el plagio porque si ustedes me copian una actividad de algún blog o de internet, su trabajo va a ser no evaluable, van a obtener una calificación reprobatoria. Por último, lo que tienen que hacer solamente es revisar su texto, para que ustedes identifiquen si tienen errores en el contenido, en la redacción, en la ortografía, en la gramática y tienen que corregir esos errores para que puedan contestar las siguientes 3 preguntas. Bueno, ya al final contestan estas 3 preguntas. Dice, ¿cuál de los pasos para la elaboración de tu resumen se te dificultó más y por qué? Al realizar el proceso de revisión y escritura, ¿cuáles fueron los cambios que realizaste a tu texto? A partir de tu experiencia al realizar la actividad, ¿por qué consideras que es importante revisar y reescribir un texto? Ejemplo. Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo de la actividad que ustedes tienen que entregar. Se los estoy estructurando tal cual como ustedes lo tienen que hacer. Primero es colocar el título. El título es resumen de y colocan el texto que ustedes están haciendo el resumen. Si es el Principito, Alto al dolor, o no recuerdo los demás. El ébola, ¿no? Me parece. Bueno, después de que ya ustedes colocaron el título de su texto, lo que van a hacer, van a empezar a desarrollar lo que es el proceso de planeación de escritura. Entonces aquí les enlisté el proceso que ustedes tienen que hacer. Primero es escribir la definición del tema. ¿Qué es la definición del tema? Bueno, pues es una descripción breve de una línea o 2 líneas en donde ustedes expliquen de qué trata el tema con sus propias palabras. Entonces, por ejemplo, si hacen
si es el de 4 trucos para el aprendizaje, pueden empezar así. Menciona la importancia del aprendizaje y describe 4 trucos para potencializar el aprendizaje. Y ya, así de fácil y sencillo. Pero no me vayan a colocar el mismo título, no, más o menos intenten redactarlo un poquito con sus propias palabras. Ahora, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Bueno, aquí el propósito del de 4 trucos para el aprendizaje puede ser dar a conocer cómo la capacidad del ser humano puede desarrollarse con ciertas habilidades y mostrar 4 trucos para potencializar el aprendizaje y que ayudan dentro del estudio, ¿no? Eso puede ser un propósito. Ya ustedes tal vez identifiquen muchos, hay muchos propósitos que pueden identificar. Ahora, destinatario. Bueno, pues esto es a qué público va dirigido. Puede ser a todo el público. Por ejemplo, en los textos científicos, pues va dirigido también a lo mejor a científicos o a especialistas en el tema. En los cuentos puede ser a todo el público en general y a niños, ¿no? Entonces ya ustedes tienen que identificar a qué público. A lo mejor en el periodista va dirigido a políticos o a gente que le interesa las noticias. No sé, ya ustedes traten de identificar, de analizarlo. El tipo de texto, pues, solamente tienen que colocar qué tipo de texto es, si es científico, informativo, literario, periodístico. En las ideas principales del texto o palabras claves, pues traten de algunas de las palabras. Por ejemplo, en los textos científicos e informativos, por lo regular siempre hay palabras claves. No se puede ser en el del aprendizaje, es aprendizaje y conocimiento. En el de la ébola, pues es ébola y enfermedad. Son algunas palabras claves. Ustedes identifiquen más. Estos son algunos ejemplos. En los periodísticos y en los literarios, por lo regular, son ideas principales. Todos los textos tienen ideas principales, pero más se enfoca a ideas principales. Estos dos textos, no sé, en la de el periodístico pueden empezar. Pues una de las ideas principales de este texto periodístico es informar sobre las licitaciones de la construcción del ferrocarril México-Querétaro, ¿no? Entonces esa puede ser una idea principal. Coloquen 2 o 3 ideas, por favor, no me vayan a colocar solo una. Ahora en el estilo de texto que redactarás, pues ya ustedes van a ver cómo lo van a redactar. Lo van a redactar narrándolo, exponiendo o argumentando. Entonces, pues yo les sugiero que son los 3. En primero, ustedes van a narrar qué características tienen, también van a exponerlas al colocar el ejemplo y por último, también van a argumentar porque están colocando la característica y un ejemplo, están respaldando sus respuestas, pero ustedes colocan el que crean conveniente. Ya después de que hicieron eso, van a redactar el texto en aproximadamente una cuartilla. Recuerden que es un resumen del texto que están haciendo, pero con sus propias palabras, no copien la información. Es aproximadamente una cuartilla, tampoco tienen que hacer toda la hoja. Hagan un poquito más de la mitad de la hoja. También no me hagan letras así enormes, casi que ocupen toda la hoja, no. Utilicen una letra estándar entre números, colocan letras del número 20 para que ya se llene rápido la hoja, pero no, esos yo se los califico como mal. Entonces recuerden utilizar una letra estándar de 11 a 12 puntos. Ya después de que ustedes redactaron su texto, bueno, pueden comenzar así, ¿no? Un ejemplo. El texto 4 trucos para potencializar el aprendizaje es un texto científico en donde menciona la capacidad del ser humano por aprender y además después 4 trucos en donde nos dice cómo podemos ayudarnos a desarrollar las habilidades, tal, y luego ya pueden ir
pero con tus propias palabras. Por último, van a revisar su texto para que identifiquen cuáles son los errores en el contenido, en la redacción, en la ortografía, la gramática y los van a corregir. Y ya para finalizar, van a contestar las 3 preguntas. Por ejemplo, dice aquí, ¿cuál de los pasos para la elaboración de tu resumen se te dificultó más y por qué? Entonces aquí como ejemplo, pues yo les puse. El proceso de planeación en la escritura se me dificultó porque no conocía este proceso, porque no lograba identificar algunas características que me solicitaban, porque no entendía lo que me pedía la información. No sé, ya ustedes me dirán qué se les dificultó. Bueno, y luego la segunda pregunta dice, al realizar el proceso de revisión y reescritura, ¿cuáles fueron los cambios que realizaste en tu texto? Y ya ustedes, si encontraron algún cambio que sí lo deben de tener, van a escribir. Identifiqué que tenía errores ortográficos en el resumen, en las palabras y también al redactar mis ideas, por lo que corregí, coloqué acentos. Si ustedes también quieren ponerme las palabras que corrigieron o en dónde quedó, en qué aspectos de la redacción cambiaron, también me lo pueden colocar, ¿no? Pero con que lo mencionen es más que suficiente. Ahora, la última pregunta dice, a partir de tu experiencia al realizar la actividad, ¿por qué consideras que es importante revisar y reescribir un texto? Y bueno, ya ustedes van a escribir. Considero que es importante porque nos permite conocer e identificar de manera general los errores que tuvimos al realizar nuestro escrito, nuestro trabajo, porque nos damos cuenta también de cómo estamos estructurando nuestras ideas, si estamos expresando algo que no queremos, si nos faltó información por agregar, si escribí una palabra mal y no me di cuenta, si no escribí la palabra que yo quería colocar y en vez de eso puse otra palabra diferente, etcétera, etcétera. Y bueno, para que puedan analizar correctamente el proceso de lectura, por favor lean el recurso proceso de lectura. Aquí les viene descrito lo que es el tema, el propósito, el destinatario, tipo de texto. Lo de investigación preliminar para ustedes no es, pero los puntos que les acabo de mencionar en el ejemplo son todos los que tienen que hacer. Entonces, por favor, léanlo para que se den una idea más general. Y ya por último, por favor, revisen todos los recursos de la semana para realizar esta última actividad. Revisen lo que es el resumen, pasos para resumir, el proceso de lectura, corrección de textos, ortografía y grafías, la revisión gramatical, el orden de las palabras, ambigüedad sintáctica, abuso del gerundio, uso incorrecto del posesivo, dequeísmo, ruptura discursiva, léxico. A pesar de que se ven muchos recursos, se leen muy rápido, en muy corto tiempo, son muy digeribles. Aparte de que les va a ayudar en todo su desempeño dentro de Prepa en línea CEP. Entonces, por favor, revísenlos para que puedan realizar sus actividades de forma adecuada. Y pues no me queda más que desearles mucho éxito en sus actividades. Si tienen alguna otra duda que no haya resuelto en el tutorial o que no la haya escrito o que ustedes no hayan entendido, por favor pregúntenme para que ustedes puedan realizar sus actividades de forma adecuada. ¿De acuerdo? Ya saben, mensaje plataforma, correo electrónico o en el foro de dudas académicas. Bueno, que tengan una bonita tarde. Gracias.